Bueno, ahora vamos con el apartado 3.4. La cuestión de la existencia de Dios es algo que ha inquietado bastante a la metafísica, sobre todo a la metafísica medieval. Ahora hay gente, pues yo que sé, hay profesores de algunas universidades, como la Universidad de Navarra, que es una universidad de Opus Dei, donde bueno, esta cuestión sigue resultando interesante, ¿no? Porque es gente que cree en Dios y quiere justificarlo desde la filosofía. Pero en general que sepáis que no es una cuestión que esté candente en el resto de facultades de España de filosofía, ¿vale? Entonces, respecto al apartado 3.4, la cuestión de la existencia de Dios, tenéis ahí un recuadro y entre el teísmo, deísmo y panteísmo no vamos a diferenciar. Simplemente quiero que pongáis ahí al lado de teísmo, deísmo y panteísmo que estas posturas, de las cuales tenéis que saber el nombre, afirman la existencia de Dios. En el agnosticismo, que no niega la existencia de Dios ni tampoco la afirma, y en el ateísmo, que niega la existencia de Dios. Básicamente no quiero que aprendáis los matices, no es necesario aprender los matices entre el teísmo, el deísmo y el panteísmo, simplemente que conozcáis que esas posturas afirman la existencia de Dios. Mientras que el agnosticismo ni la niega ni la afirma, esto creo que lo sabéis, y el ateísmo niega la existencia de Dios. Vale, entonces vamos a ir ahí a las pruebas de la existencia de Dios. Subrayamos, según el procedimiento seguido, pruebas a priori. Las pruebas a priori, estamos subrayando, ¿vale? Pruebas a priori, subrayamos. Las pruebas a priori se basan en la noción misma que tenemos de Dios y a partir de ahí sostienen la necesidad de su existencia. Pruebas a posteriori. Conciben la realidad natural como un efecto que necesita de una causa que explique su ser. Dios es esa causa. Seguimos subrayando. Una prueba a priori tomaría la noción de ser necesario y afirmaría que su esencia existe, ya que podemos pensar en ella. Una vez aceptada la existencia de la esencia del ser necesario, se afirmaría la existencia del propio ser. De ahí subrayamos todo. Como ya vimos, la existencia es uno de los componentes de la esencia del ser necesario. Prueba a posteriori. Partiría de la constatación de la existencia de seres contingentes. Estos seres necesitan que la existencia les sea otorgada por otro ser distinto de ellos, puesto que en su esencia no está incluida la existencia. Seguimos subrayando. Tiene que haber una primera causa que inicie la cadena causal de seres contingentes, que son a su vez causa de otros seres contingentes. Esta primera causa ha de ser un ser necesario. Y lo dejamos ahí. Vale, vamos a explicar esto. Según el procedimiento seguido, hay dos formas de explicar la existencia de Dios. Las pruebas a priori, que piensan en la esencia divina y a partir de ahí, al afirmar la esencia, afirman también la existencia. Y luego las pruebas a posteriori, que parten de los seres contingentes que hay en el mundo real y esos efectos, que serían la causa de un ser necesario, de un Dios creador, de esos efectos, llegan a
determinar que esos efectos han de tener una causa y que esa causa ha de ser Dios. Vale, para ilustrar mejor esto, vamos a poner un ejemplo de dos filósofos que uno establece una prueba a priori de la existencia de Dios y otro establece y sigue una prueba posteriori de la existencia de Dios. Un ejemplo de la prueba a priori utilizada por San Anselmo de Canterbury en su argumento ontológico. San Anselmo de Canterbury es un ejemplo de filósofo que que sigue un modo de proceder a priori. ¿Por qué? Porque afirma la esencia de Dios y de ahí deduce su existencia. Ejemplo. Ejemplo no, este es el argumento ontológico de San Anselmo. San Anselmo creía que Dios tenía una esencia. ¿Cuál era esa esencia para San Anselmo? Pues San Anselmo de Canterbury definió a Dios como ese ser más grande y más perfecto del cual otro ser no puede ser pensado. O sea, el ser más perfecto y más grande que pueda existir. Esa idea de perfección y de lo más grande, dice San Anselmo, que existe incluso en la mente de quien no cree en Dios. Entonces, si existe incluso en la mente de quien no cree en Dios, ese ser debe existir. Alguien, si esa idea existe incluso en el no creyente, es que esa figura de Dios perfecto y Dios como lo más grande debe tener existencia. ¿Qué ha hecho San Anselmo de Canterbury ahí? Ha definido a Dios. Ha cercenado y ha determinado un poco cuál es la esencia de Dios. Y a partir de su esencia ha llegado a su existencia. Como la esencia de Dios, o sea, como la idea de ser, como del ser divino, como lo más grande y lo más perfecto que puede existir, existe incluso en el no creyente, pues ese ser existe. Ejemplo de pruebas a posteriori de la existencia de Dios es el caso de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía, por ejemplo, que estableció 5 vías para determinar la existencia de Dios. La primera vía, creo que es la primera, fue la vía del movimiento. Él dice que existe movimiento en el mundo real, en el mundo natural. Por ejemplo, yo puedo empujar este bolígrafo y entonces existe el movimiento. ¿Qué pasa? Este bolígrafo es movido por mí, pero no podemos llegar a un escenario donde haya unas causas infinitas del movimiento. Debe haber un primer motor inmóvil, un primer motor que mueva sin ser movido, y ese primer motor es Dios. Entonces, estamos yendo de los efectos a posteriori. ¿Por qué? Porque de los efectos se llega a la causa. Del movimiento, que cree él que es un efecto de Dios, del Dios creador, pues llega a la causa de ese movimiento que debería ser Dios. Es decir, yo puedo mover una cosa, pero ¿por qué yo puedo mover una cosa? Porque yo muevo este bolígrafo, pero yo puedo mover porque Dios me ha creado a mí y Dios entonces es la causa del movimiento. Otro ejemplo que puso es la vía del orden. En el mundo existe orden. Después del día viene la noche, después de las 10 vienen las 11 y después las 12 y después de la noche viene el día y después del martes viene el miércoles. Eso serían los efectos de una causa que sería una inteligencia ordenadora suprema que sería Dios. Nuevamente vamos de los efectos que observa Santo Tomás de Aquino en el mundo natural a la causa que sería Dios. Luego hay también
se os explica cómo estas pruebas a priori o a posteriori tienen y se relacionan con las nociones que hemos visto en el apartado 3.3 de ser necesario y ser contingente. ¿Qué pasa? En la prueba a priori, lo que hace San Anselmo de Canterbury es pensar en una esencia del ser necesario y a partir de ahí deducir su existencia. En el caso de las pruebas a posteriori, observaríamos en la realidad de las cosas contingentes. ¿Qué serían las cosas contingentes? Hemos puesto el ejemplo del movimiento para Santo Tomás de Aquino. Las cosas contingentes serían este boli que yo puedo mover. Yo misma sería una cosa contingente. ¿Por qué? Porque puedo existir, pero podría no haber existido. Y del mismo modo, voy a dejar de existir porque voy a morir. Entonces, a partir de la observación del movimiento en el caso de los seres contingentes, este bolígrafo, que se le acabará la tinta y lo tiraré a la basura y desaparecerá, o yo, que muevo este bolígrafo, pero yo he nacido, voy a morir, soy igualmente contingente. Entonces, a partir de la constatación de una serie de hechos, he puesto el ejemplo del movimiento y del orden que afectan a los seres contingentes, se llega a determinar la existencia del ser necesario, que sería causa de todos los efectos de todos los seres contingentes que observamos y que constituimos la realidad natural, la realidad empírica, esa realidad que percibimos por los sentidos. Entonces, quiero que tengáis en cuenta la distinción entre prueba a priori. No se parte de los efectos ni de los seres contingentes, sino se parte de la esencia de Dios, y como esta esencia puede ser pensada, llegamos a determinar la existencia de Dios, de este ser necesario, y quiero también que sepáis diferenciar esto del caso de la prueba a posteriori. La prueba a posteriori parte de los efectos de los seres contingentes del mundo natural, de la existencia de esos seres contingentes, para determinar a partir de esos efectos la causa. La causa es Dios y ese Dios es ser necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre y todo lo que afecta y todos los seres contingentes, en definitiva, como su definición indica y hemos visto en el apartado anterior, los seres contingentes es aquello que existe pero podría no haber existido. En cambio, para que haya cosas contingentes que existen pero que pudieran no haber existido, debe haber un ser necesario que las crea. Entonces, en definitiva, quiero que conozcáis la distinción entre pruebas a priori y pruebas a posteriori, y luego también cómo se relaciona esta cuestión con el asunto de la distinción entre ser necesario y ser contingente. El argumento ontológico de San Anselmo como prueba a priori parte de la esencia del ser necesario para luego afirmar su existencia, ya que su esencia puede ser pensada. En cambio, las pruebas a posteriori de la existencia de Dios, como es el caso de Santo Tomás de Aquino, parte de la existencia de lo contingente para afirmar finalmente la existencia del ser necesario, que es Dios.